con un chihuahua, no sé qué es La chihuahua es muy especial. Dice mi pareja, a mí alguna vez me dan ganas de darle un bofetón. Dice, no, ojalá, yo no te lo digo por mala obra, pero ojalá ese perro ya no esté más aquí. Pero por Dios, pues claro, le mea todo lo que es de él se lo mea. Después le muerde. Es una pasada, yo no sé. El que lo tiene desde pequeño. Tiene 11 años. Lo tengo desde pequeña, entonces me lo llevé conmigo. Pero eso es. Él lo ve tercero Y no tiene vida. Vale. No tenemos ninguna intimidad. Porque coge y el muy cagado abre la puerta y se te queda mirando así. Y claro, yo lo mando para afuera, pero empieza a llorar. Y dice, mira, me tiene loca de la cabeza. Bueno, entonces pasamos desde el cuello al tórax. Entonces la próxima El día clase va a ser el último que va para el examen. Debería. Toda la información el día 27 es lo que va a entrar en el examen. Exactamente, debería. A lo mejor no terminamos y entonces pues ganamos una semana más. Ya lo vemos, ya lo vemos. En principio vale. no, terminamos en 3 de la siguiente. Vale, entonces fue confirmado para el día del examen, pero vamos El día 10. estudiando el plan de acción. Vale, entonces, a nivel de tórax, ¿qué musculatura encontramos? Los intercostales, ¿vale? Eso es fácil. Tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho, y el diafragma. El diafragma es un músculo, ¿vale? No es un órgano, es una musculatura, es todo un músculo. Entonces, a nivel torácico encontramos solo intercostales, tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho, y el diafragma. Luego, bueno, tenemos dentro del tórax, acuérdense que cada cavidad, tanto abdominal como torácica, tiene una membrana que mantiene firme todos los órganos que están dentro, ¿vale? Entonces, en el caso del tórax, esa membrana se llama pleura. De ahí pleuritis, ¿no? ¿Han oído hablar de pleuritis? Una inflamación con posible infección, sí, de la pleura. Esta es la pleura, que ya, bueno, veremos bien cuando hacemos anatomía visceral. No es solo una membrana, sino son dos separadas por un líquido. Una pleura interna y una pleura externa, ¿vale? Entonces, de musculatura solo hay intercostales y diafragma, a nivel de cavidad torácica. Solo recordamos eso. Entonces, el diafragma es un músculo tendinoso que divide cavidad torácica de la cavidad abdominal. Entonces, claro, si tengo que considerar los músculos de la cavidad torácica, considero el diafragma, pero si tengo que considerar lo de la cavidad abdominal, también considero el diafragma. Porque depende de la cara que yo mire, tanto que sea la cara craneal o la cara caudal, pues pertenece o al tórax o al diafragma. Entonces los tengo que incluir en las dos cavidades. Vale, y hay, bueno, pero eso es de fisiología. Ayuda a los pulmones a expandirse y contraerse con la ayuda de los músculos intercostales. Es decir, que no habría respiración correcta, frecuencia respiratoria correcta, si el diafragma, lo digo de forma inapropiada, no subiera y bajara, porque realmente estamos así de 4 patitas, y si los músculos intercostales no se contrayeran y se relajaran. O sea, esa caja torácica quedaría firme, sin movimiento, entonces no habría posibilidad de respirar. El diafragma es lo que protege, por así decirlo, el intestino y todo eso. No es que lo protege, sino que es una separación, ¿vale? Como si fuese una pared que tiene cierta elasticidad. ¿Qué ocurre? Que a veces se puede romper. En caso de una ruptura del diafragma, no completa, ¿vale? Sino aunque sea una pequeña lesión, se forma un hueco que se llama hernia diafragmática. Creo que han oído hablar, ¿no? ¿Dónde está en el dibujito donde se señalaría? En ese dibujo, aquí tenemos el diafragma. En la pelota esa. No, ese vaso, sería aquí, aquí. Voy a enseñárselo en una radiografía. ¿Y qué es lo que yo llamo pelota? Pelota. Déjalo. A ver, entonces, radiografía. A ver si puedo ver los mejor tórax. Aquí.
una lateral, vale, aquí, por ejemplo. Aquí tengo aquí tengo el diafragma. No lo veo, ¿vale? Pero veo una cavidad donde hay aire a una cavidad donde hay víscera. Aquí hay víscera también, pero rellena de aire, por eso lo veo así de esa forma. Por ejemplo, voy a enseñar, bueno, lo ven, ¿no? Aquí la línea. La línea negra que se ve. Entonces, claro, aquí tengo las costillas, que yo las veo más caudales comparado con el diafragma, pero porque el diafragma es una musculatura, se contrae y se relaja, entonces se mueve cranealmente y se mueve caudalmente en función de que haya que expandir la cavidad torácica o haya que contraerla. ¿Me explico? Sí. Voy a enseñarle una radiografía de hernia diafragmática para que vea cómo se vea. Radiografía. Hernia. Una que se... aquí, bueno, esta es clarísima. Eso es intestino, que está en el tórax. Sí, ahí tengo un diafragma completamente roto. A ver, otra que se vea bien. O sea, ¿cómo se dice? No sé, expandiera. Aquí hay ruptura, el estómago que normalmente tiene que estar aquí, aquí tengo hígado y vaso que normalmente tiene que estar el hígado y el vaso aquí y los tengo aquí metidos. Claro, si hay una ruptura de diafragma y hay una hernia diafragmática, las vísceras abdominales van dentro de la cavidad torácica. ¿Qué ocurre? Que ocupan un espacio que no le compete. Entonces los pulmones, al intentar expandirse para coger la mayor cantidad de aire posible, no pueden porque encuentran obstáculos. ¿Y eso cómo se soluciona? Con cirugía. Hay que hacer una cirugía, no se puede hacer en todas las clínicas porque para poder poner las vísceras en su sitio y luego cerrar la cavidad, las dos cavidades, o sea, suturar el diafragma hay que suturarlo con una malla, ¿vale? No es cuestión de poner una sutura y ya está, porque se puede volver a romper. Entonces hay que suturar una malla y hay que poner un tipo de sutura que no es reabsorbible. Normalmente son nylon lo que se utilizan, porque eso tiene que quedar ahí para toda la vida. A la hora de abrir la cavidad abdominal, como hay un hueco en el diafragma, hay como en los aviones, una despresurización de la caja torácica. Entonces el animal va a parar su respiración. Tiene que estar conectado con un pulmón mecánico, un sistema mecánico de respiración, para que pueda mantener una respiración artificial por todo el tiempo que sea necesario para desarrollar la cirugía, es decir, limpiar bien, poner la víscera en su sitio en la cavidad abdominal, poner la malla, suturar la malla, efectivamente mirar que todas las vísceras están contrayéndose, que tienen peristalsis, porque a lo mejor las coloca, pero de tanto estar apretadita dentro de la cavidad torácica, luego vemos que el intestino no tiene peristalsis. Entonces el animal empieza a comer, pero no hay movimiento intestinal. Tenemos que estar seguros que las vísceras reciben impulsos eléctricos y que la musculatura lisa se esté contrayendo correctamente. Y luego volver a cerrar la cavidad abdominal, más parte de la cavidad torácica que hemos tenido que abrir para poder colocar todo. Entonces eso, como es una maquinaria importante, no se hace en todo tipo de clínicas. Porque si no va a llegar un momento, es que el animal no puede ni comer. Imagínense ustedes comida que llega en el digerida, que llega en el intestino y heces, es que va a tener las heces dentro del tórax, va a tener hasta ahorcamiento del intestino e imposibilidad de defecar o de orinar. Y además no tiene oxigenación ese animal no puede vivir, o sea, una hernia diafragmática de ese tipo, que va. Si no se opera el animal. ¿Y cómo sabrías que le pasa eso a tu animal? Se puede, no siempre, ¿vale? En función de la gravedad de la hernia diafragmática, hay animales que comen, pero siguen así de flacos. ¿Por qué? Porque las vísceras están metidas dentro del tórax, entonces igualmente lo vemos flaco. Y efectivamente ven que después de una cirugía de corrección de hernia diafragmática, ya los animales salen del quirófano con barriguita, porque ese espacio, las vísceras dentro de la cavidad abdominal tienen cierto margen de movimiento, ¿vale? Pero están agarradas dentro de una membrana, igual que hemos visto para el tórax. Entonces sí tienen movimiento, pero a la hora de meterse dentro del tórax,
hay, lo digo de forma inapropiada para no adelantarnos con la anatomía visceral, hay cuerdas que la mantienen firme, ¿vale? Entonces, cuando se meten dentro del tórax, esa cuerda jalan y es por eso que el animal se ve flaquito. No sé si me explico. Entonces, claro, al colocar todo en su sitio, la barriga se llena, el abdomen se llena y ya los animales salen ya con otros aspectos. ¿Cómo me puedo dar cuenta de que el animal tiene dificultades respiratorias? ¿Qué pasa? Que a veces vienen, nosotros por ejemplo tuvimos un caso de una gata que se quedó hospitalizada 2 meses. Bueno, al final la dueña la abandonó por tener una factura muy grande en mi casa. Dice, mira, no quiero la gata, y desapareció. Entonces la gata vino con problemas respiratorios, respiraba, normalmente cuando hay una hernia diafragmática hay una respiración abdominal, es decir, que no es solo, sino así, ¿no? Entonces se ve el abdomen que se mueve aparte del tórax. Ya eso puede decirte que puede que haya algo, pero no es, hay que hacer una radiografía porque puede que haya parásitos pulmonares que le impide al animal oxigenar bien, por ejemplo. Entonces nosotros le hicimos una radiografía, no detectamos hernia porque tenía una bronquitis y un patrón inflamatorio pulmonar tan importante. O sea, aquí en lugar de ver negro con aire, voy a enseñarle otra radiografía. A ver, radiografía. Aquí tiene que verse negro. Y cuando hay bronquitis o una pleuritis, por ejemplo, cuando hay inflamación, se ve todo blanco. La gata venía con un exceso de parásitos pulmonares tan importante que tenía un patrón inflamatorio exagerado. Entonces, esa inflamación no nos permitía ver la hernia. Y como estuvo con tratamiento durante varias semanas, como 5 o 6 semanas, mejoró un poco, pero no excesivamente. Pero la inflamación seguía y nosotros seguíamos sin ver la hernia. Hasta que por fin, después de varios ciclos de tratamiento para parásitos pulmonares y para inflamación pulmonar, le hicimos una radiografía más y ahí sí detectamos la hernia. Entonces, pues de ahí remitimos directamente porque no hacíamos ese tipo de cirugía en ese momento en la clínica y la remitíamos. Y era una gata que se daba ya por perdida, pero claro, como no quiso saber nada de ella, ya la cogimos como nuestra gata. ¿Dónde está la gata? En mi casa. ¿Dónde va a estar? ¿Dónde va a estar la pobre gata? ¿Y está bien ahora? Sí, está perfectamente. Gorda como una vaca. Ya tiene, y no jovencita, ya tiene 2 años y algo y está perfectamente. Entonces, claro, esta es la razón por la que todo tipo de cirugía, si no es urgente, no se hace hasta que baje la inflamación. Una cirugía de traumatología no se mete en quirófano un animal, se hace una radiografía, se ve el nivel de inflamación, se suministran antibióticos y antiinflamatorios y una vez que baje la inflamación se somete a cirugía. Igualmente, nosotros mismos, si tenemos que ir al dentista, nunca vamos de entrada así a lo loco, venga, ahora quítame los dientes. No, tenemos 10 días de tratamiento por lo menos de antibióticos y antiinflamatorios. No hay, a menos que no sea una cuestión de vida o de muerte y que hay que intervenir ya, no se hace ningún tipo de cirugía teniendo una inflamación desarrollándose. Porque el tejido tiene que estar bien para poder responder al postoperatorio. Entonces se intenta suavizar la sintomatología para luego poder hacer la cirugía. Porque una cosa es trabajar con un tejido súper inflamado, hinchado, para decirlo de forma sencilla, trabajar con un tejido que está tranquilito. ¿Me explico? Vale. Bien, entonces. ¿El ovario la gallina lo tiene ahí arriba? No, eso iba a decir. Aves y reptiles no tienen diafragma. Tienen ahí las vísceras a lo loco. Entonces, perros y gatos, bueno, es mamíferos, tienen el diafragma que separa una cavidad abdominal de una cavidad torácica. En caso de aves y reptiles, tenemos una única cavidad que se llama cavidad celómica, no hay diafragma. Pero no es que las vísceras estén ahí a lo loco, ahí está todo apretadito, lo que le dije, hay una membrana que envuelve y que mantiene apretadas todas las vísceras, hay ligamentos que mantienen también las vísceras conectadas entre sí,
Hay vasos sanguíneos, hay vasos nerviosos, entonces hay una malla realmente, una red de cableado de varias naturalezas que mantiene todos esos órganos firmes, no es que estén nadando y flotando como en un caldero. Vale. Bien, entonces, aquí tenemos el diafragma. Como ven, el diafragma tiene que ser uniforme, pero hay huecos a través de los cuales tienen que pasar La vena aorta. exactamente una vena, cava, La cava. arteria y ¿qué más? A ver si lo dice, así lo dice. Lo escondo. El esófago. Entonces, el esófago no supera el diafragma. El esófago llega justo a nivel de diafragma porque caudalmente al diafragma ya está el estómago. A nivel del diafragma está la válvula del cardias, que es la que permite luego a la comida de fluir desde el esófago al estómago. Entonces, el esófago, importante, el esófago termina a nivel de diafragma, ¿vale? Y esa es la razón por la que la sonda esofágica tiene que terminar a nivel de diafragma. ¿Me explico? Sí. Porque caudalmente al diafragma ya encuentro el estómago pegado. ¿Esto no lo tenemos que estudiar? No, todo esto no. Todo esto no. Es Solo que simplemente tiene saber. cuerpo, ¿no? Sí. Esto realmente todavía no, porque estamos hablando de músculo, ¿vale? Pero esto lo vemos mejor en la parte de anatomía 2 cuando hacemos las vísceras también, ¿vale? Es simplemente saber que el diafragma es un órgano muscular, ¿vale? Es un músculo y saber que es uniforme, ¿vale? Que no puede tener ruptura ni lesión de ningún tipo, porque si no todo eso afectaría a la respiración, ¿de acuerdo? Vale. Ahora, abdomen. Entonces, musculatura abdominal, el diafragma, porque lo encontramos tanto por el lado torácico como por el lado abdominal. En caso de la cavidad abdominal tenemos diferentes tipos de musculatura, porque aquí no tenemos huesos que protegen los órganos, entonces tenemos varias capas musculares. El cuerpo tiene que compensar con algo. Hemos dicho que los órganos vitales importantes están protegidos de hueso, como el cráneo, por ejemplo, la caja torácica, y los otros, no menos importantes, no están protegidos de tantos huesos, sino de más fibra muscular, varias capas, ¿vale? Musculares. Entonces tenemos transverso abdominal, vamos por orden. Va desde la porción caudal de las últimas costillas, vamos a ubicarnos. La porción caudal de las últimas costillas, lo ven, ¿no? Aquí. Y vértebras lumbares hasta la cadera. Aquí. Baja así. Sería lo amarillo ese, más o menos. No, es amarillo. Ustedes piensen en musculatura, no en órgano, ¿vale? Y luego llega ventralmente hasta la línea alba. ¿Hemos hablado de la línea alba? No. Vale, entonces la línea alba es una línea, creo que lo tengo después, que lo enseño ya, vale. Lo adelanto un poco. La línea alba es una línea tendinosa donde convergen toda la musculatura abdominal. Es una línea tendinosa, no hay musculatura, entonces a la hora de cortar no hay sangrado. Y normalmente por la línea alba, lo ven, ¿no? Aquí. Sí. Por la línea alba es donde se hacen las incisiones abdominales a la hora de hacer una cirugía abdominal. Se mira más o menos donde está el ombligo, se hace un pequeño corte en la piel y en la grasa, y una vez que se mueve la grasa, se encuentra la línea, aquí lo ven. Piel, la grasa, y una vez que se mueve la grasa y la piel, se encuentra la línea alba. Con una pinza se coge la línea alba, se hace un pequeño corte y luego se corta por lo que haga falta para el tipo de cirugía que se está haciendo. ¿Vale? ¿Por qué se corta por la línea alba? Porque no hay sangrado. ¿Y se vuelve a reconstruir otra vez? Se sutura. Se tiene que suturar. Sí, a la hora de cerrar la cavidad abdominal hay que poner 3 suturas. Hay que suturar la línea alba, hay que suturar la musculatura y hay que suturar la piel también. ¿Vale? Para evitar evisceración. O sea, no se pone una sola y quieres que sea lo que Dios quiera por dentro, ¿no? La cirugía, por ejemplo, de esterilización de gatas se hacen así, pero se pueden hacer de otra manera. No sé si han visto alguna vez un corte aquí.
Es correcto igualmente. Ahí hay un corte de musculatura, pero es chiquitito. Se hace un corte chiquitito. Es mejor, bueno, lo más común es hacerlo por la línea alba. ¿Cuál es mejor y cuál es peor? Las dos tienen ventaja y desventaja. Es decir, que normalmente si es un gato callejero, una gata callejera que luego hay que devolver a la calle después de la cirugía, hay clínicas veterinarias que prefieren una incisión lateral de la musculatura abdominal para evitar evisceración en la calle. Porque ha habido casos, por suerte, no mucho, pero ha habido casos, también con perras y hasta con animales que tienen propietario, por eso se intenta. Claro, porque se abren los puntos, porque los animales no se quedan quietos, empiezan a lamerse, a agarrar los puntos, a jalar y han pasado casos. Entonces, si un propietario tiene su propia mascota en casa, se da cuenta y a veces ni se da cuenta, porque a lo mejor está trabajando, llega por la noche y se encuentra toda la víscera por fuera. Es triste, pero es lo que hay. Entonces, algunas clínicas prefieren hacer ese tipo de cirugía porque para evitar evisceración en caso de que el animal se quite los puntos, que no haya evisceración por gravedad, ¿vale? Por el peso de la misma víscera. Por otro lado, hoy en día se usan técnicas más avanzadas de sutura. Entonces, por ejemplo, aquí se pone la primera sutura, hemos dicho la musculatura, se pone la segunda, y la tercera, a nivel de piel, se pone una sutura que va hacia adentro. Es decir, que no se van a ver puntos por fuera. Antes sí se ponían los puntos que luego había que cortar o que esperar a que se le cayeran o que había que cortar para quitárselo. Ahora hay técnicas mejores y más eficaces y es la razón por la que se prefiere hacer ese tipo de cirugía y no con corte de musculatura abdominal para evitar cortar la musculatura. Porque claro, un gato en la calle salta, entonces al estirarse es muy probable que en casa lo controla, ¿vale? Lo pone en una jaula, lo que sea, pero un gato salvaje se tiene que casi despertar en la calle, no puede enjaularlo. Imagínate con todos los gatos que se trampean y que se lleven a la clínica, que vamos a llenar una clínica de gatos trampeados, ¿vale? Entonces no podemos permitirnos mantenerlo hospitalizado mucho tiempo, sobre todo porque a veces se trampean gatas que están amamantando y no sabemos cuánto tiempo tienen los bebés. Si yo me quedo con la madre más de 24 horas, lo más probable es que esté matando a los bebés. Entonces hay que soltarlo rápidamente. Entonces las suturas se ponen hacia adentro, entonces no se ve, el animal no puede jalar porque no hay hilos por fuera. Y además hay pegamento quirúrgico que igual que la gotita, además huele igual, pero es solo para tejido biológico. Entonces y es súper amargo. Entonces se ponen los puntos que van hacia adentro, el animal no ve puntos, no puede jalar aunque esté lamiendo, y si se intenta lamer se encuentra con el amargor del pegamento quirúrgico. Y eso los protege por lo menos unos 3-4 días, que el tiempo que necesita el cuerpo para suturar la herida. ¿Me expliqué? Sí. Entonces, todos los puntos, en ese caso sí todos los puntos son reabsorbibles. Es decir, que el cuerpo mismo lo va desgastando poco a poco. ¿Vale? No se quedan ahí. Entonces, ahora, para ubicarnos, hemos dicho, a ver la barra, hemos dicho, transverso abdominal va desde la porción caudal de las últimas costillas y de las vértebras lumbares hasta la cadera. Todo ventralmente hasta la línea alba. Entonces, ¿lo ven aquí? Transverso abdominal, aquí lo ven mejor. Desde las últimas costillas y las vértebras lumbares va hacia la cadera y también hacia la línea alba. ¿Me expliqué? ¿Lo ubican? Bien, ¿no? Es simplemente ubicarse. Además es fácil recordarlo. Transverso lo ven ustedes que van en dirección transversal y abdominal porque es del abdomen. Seguimos. Ahora tenemos oblicuo abdominal interno. El oblicuo abdominal interno va desde la cadera al revés, ¿vale? Igual que el transverso, pero al revés. Desde la cadera hasta cranealmente las últimas costillas y es más profundo, porque luego está el oblicuo abdominal externo que es menos profundo, es más superficial. Entonces, repito, el primero va desde la porción más caudal de las últimas costillas hasta la cadera, el otro va al revés. Igual se sobrepone, pero va al revés.
Y dicen ustedes, bueno, ¿y cómo voy distinguiendo que es uno o el otro? Porque la fibra muscular, cuando empiezas es más corta y cuando terminas es más finita. Entonces, el primero sería más, a ver, el transverso abdominal sería más gordo a este nivel y más fino aquí, y el otro, como va al revés, sería más gordo aquí y más fino aquí. ¿Me explico? Exactamente, sí. Vale, y luego tenemos el oblicuo abdominal externo, que es más superficial y va desde la costilla caudalmente hasta la cadera, parecido al transverso. ¿Vamos bien? Me pueden mentir y decir que sí. Vale, y luego este, bueno, más fácil de todo, el recto abdominal, que va ventralmente desde la costilla y el esternón hasta el pubis, o sea, aquí, este. Recto abdominal, lo tenemos solo aquí. ¿Dónde están marcados los abdominales? Lo que no tengo marcado. Nadie. Es el más fácil. ¿Bien? Vale. Entonces, la línea alba la hemos visto. Y luego, músculos lumbares o dorsales de la cavidad abdominal. Porque claro, lo que hemos visto hasta ahora, dice, bueno, ¿cuántos tiene la cavidad? Lo que no tiene la cavidad torácica lo tiene la cavidad abdominal. Lo que hemos visto hasta ahora eran lateral, ventrales. Ahora tenemos los dorsales. ¿Me explico? Entonces, de dorsales tenemos, a ver si, ¿tienen un libro aquí? Que creo que en el libro se vea aún mejor. Sí, aquí. En el libro lo ven mejor a la página 41, donde se ubican, ¿vale? 1, 2, 3 y 4, para ver. Esta es una vista frontal o craneal. Entonces tenemos multifidus lumbar, longísimo lumbar, cuadrado lumbar, psoas mayor y psoas menor. Puse aquí una diapositiva, pero aquí es un poquito más complicado, entonces mejor la imagen que tienen en el libro. A ese nivel, pasando por todos esos músculos, se pincha una medicación intramuscular, que es la medicación de tratamiento contra filaria, o sea, gusano del corazón. En caso de que un perro resulte positivo a filaria, porque el tratamiento es solo para los perros, los gatos tienen otro protocolo. En caso de que haya que tratarle, la filaria prevé 3 pinchazos a lo largo de un tiempo específico, y normalmente se tiene que mantener el animal súper recto porque es una inyección intramuscular profunda en los músculos dorsales de la cavidad abdominal, que duele como una palabrota que no puedo decir. Además, la inyección, la base del principio activo no es acuoso, es aceite. Claro, y el cuerpo está compuesto por el 99% de agua. Imagínense ustedes cuando entra una solución con base de aceite dentro de un músculo. Tiene que mantenerse firme el animal porque duele, tiene que ser una inyección profunda que atraviesa todas esas capas musculares, se pincha adentro, se tiene que seguir manteniendo el animal y se masajea para impedir que la solución salga. ¿Por qué? Porque es carísima. Hay 3 pinchazos, se pone uno en el día 0, después de 30 días se pone la segunda inyección y al día siguiente se pone la tercera inyección. Puede salir el tratamiento perfectamente entre 300 y 600 euros en función del peso del animal. Y el único tratamiento que hay es eficaz contra filaria. Bueno, eficaz siempre y cuando se coja con tiempo. Es carísimo. Y el perro llorando ahí. Claro, normalmente se recomienda una hospitalización de unas cuantas horas en clínica, se le cobra, ¿vale? Porque no puede comer, o sea, tiene que estar en una jaula, quieto, el animal. O si se le recomienda llevar el animal a casa si es un animal muy nervioso, porque si se tiene que agitar más dentro de la jaula, es mejor que se vaya a su casa, pero se recomienda que el animal descanse completamente durante por lo menos 12 horas. Por la misma razón, porque el cuerpo, al no ser una solución acuosa, tarda un poco más en absorbirla y metabolizarla. Vale, entonces, esas inyecciones no las ponemos nosotros,
la ponen los veterinarios normalmente, bueno, por el precio que tiene y por la precisión con la que hay que pinchar. Entonces normalmente es un trabajo que hace el veterinario. Pero ¿quién sujeta? ¿Y quién se puede llevar la mordida del animal? Nosotros. Así que está bien saberlo hasta dónde tiene que llegar la aguja para saber el tipo de dolor que le puede provocar al animal. Vamos bien. Vale. Y luego, a nivel de miembro pelviano, miembro se acuerda, ¿no? Que miembro pelviano o miembro posterior o extremidad pelviana o extremidad posterior es exactamente lo mismo, sería la pata de atrás, dicho entre amigos. Entonces, aquí tenemos también, varios músculos igualmente, pero vamos a recordar solo tres: el bíceps femoral, que cubre el gracilis, y el glúteo. Ahí sí pinchamos nosotros. Normalmente hay anestesia o sedaciones intramusculares que se ponen a ese nivel. La aguja es más chiquitita, no es tan gorda como la de tratamiento de filaria, y es una inyección intramuscular también profunda, pero no tan profunda como la de inyección de filaria, porque ya hay varias capas de musculatura. Entonces aquí hay menos capas y se usa una aguja más chiquitita. ¿Por qué tengo que saber esto? Porque en función de dónde pincho, corro el riesgo de cortar nervios. O sea, la aguja, cuando entra, el bíceps de la aguja es súper cortante. Entonces, todo lo que encuentra lo corta. Hubo un caso hace mucho tiempo, en una clínica veterinaria por aquí, que se le puso una inyección intramuscular en el miembro posterior a un perrito, pero el perrito se movió. Entonces, en lugar que pinchar más caudalmente, se pinchó más o menos a ese nivel y se cortó el nervio. Entonces, el perrito quedó con una descarga constante así, ¿vale? Con una sensación como de dolor constante, a pesar de la interrupción del nervio, y quedó con una contracción constante, ¿vale? Debido al dolor. Entonces, ahí normalmente, ¿qué se pincha? Hay medicación como por ejemplo analgésico, que se puede pinchar intramuscular. Hay un analgésico que se llama Bupredine, que lo van a usar así en la clínica. Se puede suministrar intravenoso, se puede suministrar intramuscular, subcutáneo, y se puede suministrar por vía oral. El tiempo de absorción es diferente en función de la vía de suministración. Cuando es más rápido, por vía intravenosa. Más lento, por vía subcutánea. Pero el animal viene muy deshidratado, tiene mucho dolor y no puedo cogerle vía. ¿Cómo lo pincho? Intramuscular, que es algo entre medio, ¿vale? El animal viene con una enfermedad periodontal, le duele mucho la boca. ¿Cómo se lo suministro? Por boca, porque el dolor lo tiene en la boca. O sea, no se lo voy a pinchar, a menos que no sea un demonio. Entonces, vamos, aunque tenga dolor y esté moribundo, si me acerco ahí me va a arrancar los dedos. Entonces le intento poner una manta encima, sobre todo si es un gato, y se lo pincho subcutáneo. Hay que valorar, ¿vale?, las diferentes posibilidades. ¿Qué más pincho intramusculares? También puedo pinchar anestesia, sedación. En el caso de los gatos, por ejemplo, la anestesia se suele pinchar directamente intramuscular, igual que el revertor de anestesia, porque a los gatos hay que revertir la anestesia, se pincha intramuscular. La sedación, por ejemplo, o la preanestesia, la sedación para gato, por ejemplo, la sedación para perro, en algunos casos, ¿vale?, en función del peso, porque un presa canario no lo vamos a sedar con una inyección intramuscular, hay que cogerle vía y pasarle el sedante por vía intravenosa. ¿Qué más? La preanestesia de algunos perros de pequeños tamaños también se pincha intramuscular. Entonces eso lo hacemos nosotros en clínica. No puede hacer el veterinario, Pero pero siempre en ese miembro. sí, o izquierdo o derecho, por supuesto. Sí, sí, sí. Siempre en las traseras. Normalmente, sobre todo para gatos salvajes, porque duele un poquito, ¿vale? Es como un pellizquito, se dice. Duele un poquito. Entonces, para gatos salvajes o alegrillo se suele usar una jaula de contención. La jaula de contención, bueno, una jaula normal y corriente, que tiene como una pared que se va apretando a la pared externa de la jaula misma. Entonces el animal se encuentra así, no se mueve. Nosotros podemos tocar bien donde está el músculo que queremos pinchar, lo más caudalmente posible, y ahí pinchamos.
Cuando pinchamos normalmente intentamos aspirar un poco para estar seguro de que no hemos cogido ningún capilar, ningún vaso sanguíneo. Porque hay medicación que se puede suministrar por vía intravenosa, pero hay medicación que no. Entonces, si lo que yo estoy usando no se puede suministrar por vía intravenosa y cojo un vaso, es mejor estar segura y por eso aspiro. Intento aspirar. Si veo que en principio sale aire, ni siquiera aire, como si fuese un vacío, ¿vale? Con cierta resistencia, entonces sí puedo inyectar. Pero claro, tengo un gato salvaje en una jaula que me quiere matar, lo tengo que hacer lo más rápido posible. O sea, es cuestión de segundos. Vale. A ver si tengo... Bueno, lo buscaré en el móvil y ya se lo enseño la próxima semana. Porque esto, por ejemplo, lo hicimos el año pasado con las otras compis. Fuimos a Panot a testar todos los gatos porque la mujer de refugio quería... Normalmente todos los años para mantener un control se suelen volver a testar todos los gatos, ¿no? Por si acaso, porque entran animales nuevos, se le hace un test de entrada, pero nunca se sabe que a lo mejor estén ocultando el virus y que el test dé un falso negativo. Entonces, para tener un buen control, cada tanto tiempo se vuelven a testar. Bueno, hay gatos muy buenos y hay gatos no tan amistosos. Entonces, el año pasado, por ejemplo, llegamos armados de jaula trampa, de jaula de contención, y vieron las dos caras de la medalla, o sea, la cara suave y la gata no tan suave, las compras. Así que vamos a ver este año que nos toca. ¿Y con iremos? Normalmente solemos ir a hacer las prácticas por lo menos 3/4 del curso, porque necesitamos tener conocimiento. Sé que tenemos prisa, pero es mejor disfrutar de las prácticas con conocimiento a no tenerlo y realmente solo poder mirar, ¿sabes? Sin saber ni siquiera sujetar un animal. Sí, no, el año pasado fue muy divertido. Fue porque había que atrapar a los salvajes antes de poderlo meter en la jaula de contención. ¿No le puedes... cacho de carne se la mete en la jaula? No, que va. Hombre, hay jaula trampa, pero cuando está tan estresado, con gente que no conocen y todos los gatos vivientes no van a tener hambre a meterse. Entonces ahí hay que acorralarlo de alguna manera, con manta, con malla, con la misma jaula de contención. Y ya le enseñé, hay vídeo, ya se los enseñaré. Vale, entonces pasamos al sistema nervioso. Ya hemos terminado con la parte del sistema locomotor y ahora nos toca la segunda parte, que entraría también en el examen. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? Bueno, hay tiempo de formular las preguntas, pero al igual tienen una ahí fresquita. Seguimos entonces. Vale. Sistema nervioso. Hay dos porciones: sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Esto forma parte de fisiología, ¿vale? Lo puse aquí para adelantarlo un poco porque dentro del sistema nervioso periférico tenemos el simpático y el parasimpático. Una parte que nos prepara sería el simpático, nos prepara para la acción, es decir, situación de estrés, de disfrutar de un juego, correr, una monta en caso de que haya animales en celo. Y la otra, el parasimpático, no, se activa cuando hay que retornar a la normalidad, a una situación de relajación, a una situación, por ejemplo, de después de terminar la carrera de reposo o el post-monta, ¿vale? Pero eso es de fisiología porque estamos hablando de funciones. Entonces, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, luego, a su vez, se compone de encéfalo, que a su vez se compone de cerebro y cerebelo, y también de médula espinal. ¿Me explico? ¿Cómo es la estructura del sistema nervioso? Pregunta. A lo mejor no, pero a lo mejor sí. El sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central, a su vez, se compone de encéfalo, dos flechas, cerebro y cerebelo, y de médula espinal. Y luego el sistema nervioso periférico se compone de nervios periféricos. ¿Me explico? No es difícil, ¿vale? Son cosas nuevas, pero una vez que uno se siente y la vuelve a ver, luego es fácil. Pues entonces en el examen de fisiología esta parte no entra. ¿O sí? Esta parte sí entra porque estamos haciendo anatomía ahora mismo.
Vale, que pero- entrarían en dos exámenes diferentes, esto del sistema nervioso. No, eso forma parte del examen del 10 de enero. Lo que no entraría sería esas dos frases que es de esa es fisiología. Vale. Entonces, la unidad funcional del sistema nervioso es la neurona, o sea, que vemos neurona en todas, o sea, la célula del sistema nervioso se llama neurona. Me explico, ¿no? Repito, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Luego, dentro del sistema nervioso central tengo el encéfalo por un lado y la médula espinal por el otro. Y dentro del encéfalo tengo cerebro y cerebelo. Luego, sistema nervioso periférico, no tengo muchos compartimientos, son solo nervios periféricos. Y luego, a todo nivel, ¿qué célula encuentro? Una célula que se llama neurona. Entonces, aquí. Las neuronas son varios, ¿vale? Son varios tipos de células, ahora las vemos todas. La célula principal se llama neurona, es la que se encarga de transmitir el impulso eléctrico, de transmitir la información. A lo mejor nosotros conocemos la célula como redonda, ¿no? Voy a coger un folio, un momento, que no puedo... Déjame ver si puedo... Ah, sí, puedo hacerlo así. Yo hablando solo con mi abuela. Vale, mejor así. Entonces, normalmente estamos, perdón por el dibujo, estamos acostumbrados a lo mejor a conocer la célula así de esa forma, ¿no? Como un huevo. Aquí tenemos la célula y aquí el núcleo. Esos son recuerdos del cole, ¿no? Pero hay diferentes tipos de células. Por ejemplo, las células epiteliales Son de biología. son así. Uf. Sí. Es como un hexágono, ¿no? Se dice en español también. En todo tipo de epitelio, vaginal, por ejemplo, nasal, la piel, encontramos células así, de esa forma. Luego podemos encontrar, por ejemplo, Una alargada. exactamente, células así, por ejemplo. Y luego tenemos las neuronas. Son como estrellas. Aquí está el núcleo. Y esa es una neurona. Hay varios tipos de neuronas. Esa es una neurona monopolar. ¿Qué quiere decir? Que es sola. Una sola. Que tiene un solo contacto con la siguiente neurona. Luego podemos tener neuronas bipolares, por ejemplo, así. Y luego podemos tener neuronas multipolares. No, estoy un poco ahí, que no puedo dibujar muy bien. Cuanto más contacto tenga una neurona con más neuronas a la vez, más rápida es la transmisión de la información. Entonces, a nivel cerebral, que es donde se tiene que expandir la información rápidamente, voy a tener neuronas multipolares. En todos los perros, porque. En todo animal, bueno, hay de todo, ¿vale? Hay animales más tontitos, pero no, el universo es sabio, nos han hecho todos iguales y bien hechos, y luego cada uno coge el camino que quiera. Entonces, a nivel cerebral, cuanto más cerca del cerebro o en el cerebro mismo, las neuronas son prácticamente casi todas multipolares, porque la información se tiene que transmitir rápidamente. Cuanto más vayamos hacia las extremidades, menos contacto tiene cada neurona con la siguiente. ¿Vale? Pero era para enseñarles que realmente, bueno, eso de la célula como el huevo, sí hay, por supuesto, hay células así, por ejemplo. La eucariota, procariota. No me acuerdo. Esto, por ejemplo, Un espermatozoide. y es una célula. Es una célula. ¿Lo habían pensado? ¿Ven, no? La diferencia, que hay un montón de células diferentes. Voy a no guardar este fantástico dibujo.
Entonces, aquí tenemos la neurona, el núcleo que está dentro del cuerpo celular, aquí tenemos el axón y aquí tenemos la porción terminal del axón donde están las dendritas, que es realmente lo que está cargado eléctricamente y que toma conexión con las neuronas siguientes. Esto que vemos aquí es como una vaina, un recubrimiento que se llama mielina, que cuando nosotros nacemos o nace un animal, no, a ver si lo tengo después, no, creo que lo tengo en fisiología, no tiene ese recubrimiento. Eso viene por el aprendizaje. Entonces, cuanto más primordial sea un animal, o cuanto más joven sea un animal, que sea un animal de 4 patas o de 2 patas, más pequeño o inexistente al principio de la vida es ese recubrimiento de mielina. Cuanto más vas aprendiendo un animal, más se va fortaleciendo ese recubrimiento. Pero que los míos no tienen ese No tienen recubrimiento. Los tuyos salieron defectuosos. Por Dios. Entonces, cuanto más gordo es ese recubrimiento, más rápida es la información, porque en lugar de ir recta, salta. Vale, ese recubrimiento hace sí que la información, es como si encontrara un obstáculo, entonces para quitarse de medio el obstáculo salta. Entonces va más rápido. ¿Me expliqué? Sí. Vale. Interesante, ¿no? Aparte de las neuronas, luego tenemos células, entre comillas, accesorias, los oligodendrocitos, que son los que alimentan a las neuronas, es lo que le llevan en el boca. Bueno, como tú trabajas tanto, pues toma, te he traído un sándwich para que te tomen un descanso. Y luego tenemos los astrocitos, que forman prácticamente una malla, donde las neuronas se enganchan. Aquí lo vemos mejor. Las neuronas, los oligodendrocitos y los astrocitos. Entonces los astrocitos le dan el azúcar y los oligodendrocitos forman una malla para mantenerlo firme, para que la neurona no tenga margen de movimiento, porque si se queda estable, entonces el impulso va súper rápido. Vale, de una neurona a la siguiente. Y luego tenemos otra célula más, que son las células microglía, que serían como las centinelas que están a nivel del sistema nervioso. Nosotros tenemos un sistema inmunitario, ¿vale? Y hay células específicas que solo forman parte del sistema inmunitario. Cuando entra un bicho, por llamarlo así de forma amistosa, que es un bicho, es un agente patógeno. ¿Qué quiere decir patógeno? Capaz de génesis, ¿no? Capaz de generar una patología. Puede ser el agente patógeno biológico, una bacteria, un virus, un parásito. Puede ser químico, un tóxico, por ejemplo, una medicación que no se puede dar al perro o al gato, una medicación de humana, por ejemplo, un pesticida o un chocolate, por ejemplo, que ellos no pueden comer, o pasas o nueces, por ejemplo. O puede ser de naturaleza química, también es un agente patógeno. ¿Qué es un agente patógeno de naturaleza química? Una radiación. Química, no, perdón, física, quería decir, química es lo que había dicho antes. Una radiación, por ejemplo. Entonces, cuando un agente patógeno llega a nivel del sistema nervioso, esas células no forman parte del sistema inmunitario, pero sí dan el aviso al sistema inmunitario. Porque ahí las otras células están ocupadas, cada una tiene su trabajo. Ahí cada uno a lo suyo, no son cotillas, ¿vale? Cada uno está concentrado en su trabajo. Entonces, las microglías son las que detectan que hay un problema al sistema nervioso y enseguida dan el aviso. Súper importante. Todo lo que pasa a la barrera hematoencefálica, ¿qué quiere decir? Que desde la sangre es capaz de pasar al sistema nervioso, entra al sistema nervioso, pero ya no sale. No hay manera. No hay manera. Y eso es importante. Eso es porque hay que actuar en caso de intoxicación, porque hay tóxicos que entran a nivel del sistema nervioso. La meningitis, por ejemplo, es porque llega un agente patógeno a nivel del sistema nervioso. Entonces, cuanto antes se detecta, no se puede quitar lo que ya ha entrado, pero se puede evitar secuelas. Se puede dar tratamiento para que no entre más agente patógeno, porque no es que entre uno, entran varias radiaciones, entran varias moléculas de químicos, entran varias bacterias. ¿Me explico? O sea, no es que cuando nosotros tenemos una infección bacteriana, no es que tenemos una célula bacteriana que nos infecta, nos tenemos miles, millones. Vale, entonces podemos limitar el daño.
Cuando un animal, por ejemplo, come raticida o pesticida, por ejemplo, y lo sabemos, vamos a ver, esperamos a ver qué pasa. No, hay que ir corriendo porque como esa sustancia entra a nivel del sistema nervioso, en función de la cantidad de sustancia que entra a nivel del sistema nervioso, puede incluso fallecer el animal o puede tener secuela. Esa es la razón por la que yo les decía, hay animales, por ejemplo, que tienen ataxia, porque la ataxia puede ser, por ejemplo, por el virus de la panleucopenia, el parvovirus, que se ha cogido a tiempo, pero ha dejado secuela. El sistema nervioso es el único tejido que una vez que se daña no se regenera. Vale, las heridas en el cuerpo es sabio y las regenera. El sistema nervioso se apaga, donde ha recibido un daño se apaga permanentemente. Y una pregunta, ¿en los animales las neuronas también están contadas como las nuestras? Sí. Cada ejemplar nace con ciertos números de neuronas. ¿Y si tienen uno más? No, hombre, no es que sea un número No, específico, vamos. no es un número específico para todos, sino que cada ejemplar, sea humano o animal, nace con ciertos números de neuronas. Luego, a lo largo de la vida, se pueden apagar por daño, por trauma, exceso de droga, de alcohol, por ejemplo, exceso de medicación. La demencia senil es por eso, o sea, de repente surge porque hay neuronas que se han desgastado por lo que sea y se van apagando. Entonces, claro, ya en cierto momento de la vida un animal o una persona ya no tiene todo su sistema nervioso funcionando, y es por eso porque hay enfermedades relacionadas con demencia, ¿vale? Cuando son de avanzada edad. ¿Qué más? Por si leen por ahí en internet que luego dicen que yo he dado una información falsa, no es así. Hace unos 5 o 6 años se hizo un estudio, no recuerdo si fue en América o en Inglaterra, creo que fue en América, y se demostró que a nivel de cerebelo, no de cerebro, sino de cerebelo, que ahora vemos dónde se ubica, hay una pequeña porción de tejido nervioso que sí es capaz de regenerarse, ¿vale? Pero esta regeneración no es ni tan rápida ni tan eficaz como para contrarrestar ciertos tipos de déficit, ¿vale? Entonces no podemos pensar que si hay un problema, pues a lo mejor a lo largo de la vida se va a curar. No, lo que sabemos, según los estudios, es exactamente lo siguiente. Esas células siempre están con la neurona. Sí. Forma parte del sistema de malla que está, o sea, el sistema nervioso a nivel celular se compone de esas células. ¿Vale? Lo que vemos, si tuviésemos que verlo al microscopio, veríamos esas células. ¿Vamos bien? Vale. Entonces, vale. Aquí vemos cerebro, a ver si vamos bien el tiempo, sí, cerebro, cerebelo y médula espinal. Cerebro y cerebelo igual encéfalo, y luego cerebro y cerebelo igual encéfalo más médula espinal igual sistema nervioso central. La médula espinal es lo que está bajando por ahí. Esto. Entonces tenemos cerebro, el cerebelo y la médula espinal. Esta es una vista lateral. Realmente, si tenemos que ser precisos, como una Lateral, sección sí. medial, es una vista medio lateral. O sea, va de la región medial hasta la lateral. Vale, pero una vista lateral está bien. ¿Y esta es una vista? Dorsal. Muy bien. Esa es como el mío. Vale. Ay, no, yo pensaba que no. Entonces, el cráneo protege el cerebro y el cerebelo. Y luego, las vértebras, la columna vertebral, ¿se acuerdan cuando hemos visto las vértebras? Que hay entre vértebra y vértebra un disco intervertebral que mantiene las dos vértebras contiguas firmes para que se pueda formar como un canalillo dentro del cual se encuentra protegido, la médula espinal. Vale, entonces el cráneo protege el cerebro y la columna vertebral protege la médula espinal. Aquí lo tenemos. Entonces el cerebro, bueno, el órgano central es donde se procesa la información, ¿vale? Pero esto lo vemos mejor en fisiología. Está protegido por el cráneo, tiene dos hemisferios, uno izquierdo y uno derecho. Cada hemisferio controla la porción contraria del cuerpo, es decir, que el izquierdo controla la porción derecha y el derecho controla la porción izquierda.
¿Vale? Por eso cuando hay un ictus cerebral, por ejemplo, en el lado izquierdo, luego quede paralizado el lado derecho. A mi madre estuvo en el lado izquierdo y no se le mueve la mano y la pierna la tiene media que anda, pero y el habla. No le... Sí, porque en función de la región que resulta sometida por el ictus, hay función relacionada con la memoria, con el aprendizaje, con el habla, por ejemplo. Sí. Afasia creo que tiene mi madre. Y no... Se le pregunta de cómo lo que sucedió ese día. No lo recuerda. No. Que claro, ahí por ejemplo, si es un trauma debido a una compresión, a lo mejor hay un tumor benigno, ¿vale? No necesariamente maligno. Aunque sea benigno, es un tumor que crece. Claro, si me crece aquí en la piel, por ejemplo, en localización subcutánea, bueno, da igual, vamos a ver cómo se desarrolla. Pero si me crece en el cerebro, va a crear una compresión que me va a afectar al funcionamiento del sistema nervioso. Entonces, ese tumor hay que operarlo. Sin embargo, si es un problema debido, por ejemplo, a un agente patógeno, como habíamos dicho, a un trombo, por ejemplo, o a un derrame cerebral, algo que no se puede corregir y que daña el sistema nervioso, pues ya esa porción se queda dañada. Es como un apagón. La neurona, imagínense, se queda gris. No hay luz ahí, en ese sitio. Entonces hay una interrupción de la conducción nerviosa. No, y además que mi madre se olvidó de escribir y todo. Tuvo que aprender otra vez a escribir y ahora porque está con las letras minúsculas, pero antes todo mayúsculas. Sí, entonces hay cosas, exacto, que se pueden ir recuperando. Por eso también hay fisioterapias y rehabilitación, ¿no? Para los animales también, porque hay cosas que se pueden recuperar, pero en función de la causa que ha creado el daño neurológico. Si la causa ha originado un apagón, ya no se puede hacer. No quiere decir que el animal no tenga calidad de vida. Hay animales, yo tengo una gata, pobrecita mía, que bueno, ha tenido un daño, he recogido de la calle, ha tenido un daño a nivel del sistema nervioso, pero tanto de cerebro como de cerebelo. Entonces la gata se mueve así todo el rato, se quedó sorda. Cuando te ve, como no se oye, hace como una loca y va como caminando. Pero hombre, está gorda como una vaca, corre, juega, salta y el hecho de que vaya destartalada, pobrecita, pero tiene calidad de vida, ¿vale? Entonces hay daños a nivel neurológico que no necesariamente no son compatibles con la vida. Entonces a veces vamos a tener situaciones así que llegan en clínica y a lo mejor un cliente no está preparado para ver eso y se cree que ya se está muriendo el animal. Pues ahí es, bueno, de parte nuestra, pues decir que no se preocupe, que lo vamos a ver, porque a lo mejor se ha creado el daño, pero el daño queda estable, no va avanzando. No vamos a decir, como lo que acabo de hacer ahora, no se preocupe señora, que yo también tengo una gata así y la gata, vamos, que está perfectamente, porque es que a lo mejor se está muriendo la suya. Vale, entonces sin prueba nunca vamos a animar, no vamos a desanimar, pero tampoco vamos a animar. Porque luego dice, no, porque es que la auxiliar tuya me dijo que se iba a recuperar la gata. Sabes que nosotros como clientes y como papi y mami perrunos y gatunos y de otros animales, siempre vamos a intentar, vémonos como clientes, ¿vale? De una clínica, siempre vamos a intentar agarrarnos a una esperanza cuando están mal. Entonces no vamos a dar falsa esperanza como auxiliares, ¿vale? Porque luego eso afecta más y luego surgen dudas, vamos a mantenernos profesionales y siempre decir, si se puede hacer algo, lo vamos a intentar, por supuesto que sí. ¿Vale? Entonces, a ver, hemos dicho, tenemos dos hemisferios, cada hemisferio tiene 4 lóbulos, frontal, parietal, occipital y temporal. Entonces, esos 4 los encuentro tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho. Ese es el dibujito ese que está de colores del cerebro, ¿no? Exacto. Y luego el cerebro presenta circunvoluciones. Lo ven aquí, ¿no? Surco y giro. Cuanto más primitivo sea un animal, más liso es el cerebro. Vale, cuanto más desarrollado y más inteligente un animal, más surcos y circunvoluciones tiene. A mí no está liso, en la verdad. Te lo digo en serio. Coge, ve que está la puerta cerrada y va corriendo y se mete un estampido. Yo te lo digo.
Ese perro no está viendo la cabeza. Pues más que espantoso. Tiene alterado el proceso de mielinización de las Yo le neuronas. dije a mi padre, mira, ¿se parece a ti? Es igual. Pues, ve que está la puerta cerrada y él va a entrar por ahí porque, como se llama, mira, ¿qué va? Bueno, pero eso puede ser otra cosa, simplemente ser torpe y no tener problema neurológico. Vale, es exactamente lo mismo, pero es un cerebro real, ¿vale? Para que vean las circunvoluciones y los surcos. Es gelatinoso, ¿no? Sí, la médula espinal sí es gelatinosa. El cerebro no es es bastante suave, pero más suave que un intestino. Bueno, a lo mejor sí, yo que nunca he tocado el intestino. Es verdad. Pero sí, bueno, como si fuese carne, ¿no? Por ejemplo, me imagino que habrán tocado una chuleta, por ejemplo, de carne cruda, ¿no? Es así, es más o menos así blandito. Como una salchicha. Sí, menos compacto que una salchicha. Sí, menos compacto. A ver, ¿qué más? Aquí tenemos también una representación real. ¿Qué vista es esta? No, ventral, Sí, ventral, exactamente. Aquí tenemos el cerebro, eso sería el cerebro, el bulbo olfactorio, aquí tenemos el cerebelo y aquí tenemos la médula espinal. ¿Y el bulbo ese? Bueno, eso es algo que no voy a decir ahora. El tronco cefalorraquídeo, así que no tenemos que saber tantas cosas. Ya con eso tenemos suficiente. Luego, anatómicamente, ¿cómo está estructurado el sistema nervioso central? Por un conjunto de estructuras, que hasta aquí lo tenemos. Ya por un conjunto de estructuras ya no merecemos... Tenemos varias capas. Todas estas capas son sistema nervioso, entonces en todas estas capas hay neuronas. O sea, nosotros ahora anatómicamente a lo grande lo vemos en capas, pero si yo cogiera una muestra de esas capas y la miro al microscopio, veo neuronas, ¿vale? Entonces, esa estructura que habíamos visto aquí y aquí, pues la vemos aquí y en todas partes, ¿vale? Y luego, si tenemos que ver en el específico, pero no tan específico, llegando a ver las células, sabemos que el sistema nervioso central está envuelto en capas de tejido conectivo que se llaman meninges, de ahí meningitis, ¿vale? Son 3 capas, una más externa, una intermedia y una más interna. Desde la más externa, bueno, es fácil porque es dura madre, aracnoide y pía madre. La dura madre es dura, o sea que está más cerca del hueso, ¿no? Del cráneo. Luego tenemos la del centro, que es la intermedia, aracnoide, y luego la más interna, que se fija prácticamente al sistema nervioso, que es la pía madre. Cuando tengo una meningitis, el parásito o la bacteria puede llegar a cualquiera de esas capas y la meningitis es tan grave cuanto más capas sean interesadas por la infección. O sea que puede ser una capa, pueden ser 2, pueden ser 3. O sea que si la meningitis llega a la pía madre, olvídate. Claro, si llega a la pía madre que está a nivel del sistema nervioso, prácticamente. Y eso no se puede... Se puede, es delicado, ¿vale? Porque ahí estamos a 2 pasos, ¿vale? Estamos a la esquina del sistema nervioso. Entonces hay que suministrar antibiótico de entrada, hay que suministrar antiinflamatorio, posiblemente córtico. Hay que suministrar seroterapia para diluir el efecto tóxico del agente patógeno. Hay que rezarle al universo, a los santos, a quien sea. Hay que sacar cartas, péndulos, piedras, todo. Y hay que, por supuesto, hay que intentarlo, ¿vale? No hay que dar por hecho porque hay milagro también en la vida y para eso está la ciencia también. Entonces, en función del daño, todo va en función del daño que haya creado el agente patógeno. Porque al igual la infección se ha extendido por todas las capas, porque claro, esa estructura la tengo en el cerebro, la tengo en el cerebelo y la tengo por toda la médula espinal. Aquí lo vemos. Aquí estamos en la médula espinal y tenemos también dura madre, aracnoide y pía madre. Entonces, si ha cogido toda la pía madre, ya tengo una infección desde el cerebro hasta la última porción de la médula.
Y hay que ver, por supuesto, hay que intentar tratar y hay que, porque el tratamiento es lo único que va a contrarrestar la acción de la agente patógena. Porque si no, vamos, a lo loco, encuentran sitio para una fiesta y se vuelven locos, ¿vale? Los agentes patógenos. Entonces, hay que intervenir lo más rápidamente posible. Cuando hay sospecha, hay que intervenir ya. A veces no hay ni tiempo. Como por ejemplo en caso de posible intoxicación de un animal, se le hace una analítica, pero antes de que salgan los resultados de la analítica ya se trata, porque el veterinario ya va a ver en función de lo que dice el propietario y en función de la sintomatología, van a tener así de casos en clínica de animales intoxicados por estupefacientes, a ver si digo la palabra. Porque a lo mejor, yo qué sé, le da vergüenza decir no, que tengo marihuana en casa, pero vamos, que los efectos lo ve, ¿sabes? O otras cosas. Mi pareja fuma y el otro, bueno, hace un año se comió el perro. Claro, que puede pasar, entonces a veces no le pasa nada, a veces sí, pero que un veterinario tiene experiencia y hemos tenido un montón de casos y hemos dicho, da igual lo que tú hagas, pero necesitamos saber para ahorrar tiempo, o sea, da igual, como si son cosas más chungas, ¿no? Por ejemplo, da absolutamente lo mismo, pero necesitamos saber para poder tratar. Entonces, yo creo que eso lo hablamos al principio cuando hablamos de la función del auxiliar veterinario. Entonces, si el propietario va a negar hasta la muerte que puede haber consumido, yo qué sé, cocaína o marihuana o lo que sea que haya otras cosas, si lo va a negar, pero el veterinario cree que sí, ni siquiera va a hacer una analítica, pero va a tratar igualmente como si hubiese sido intoxicado el animal por eso. No, mi pareja tenía vergüenza, y yo, ¿qué vergüenza vas a tener? Claro, porque imagínate, si yo le digo, venga, vale, te creo, y lo trato de otra manera, es que va a fallecer el animal, no tiene ningún sentido. Entonces van a encontrar un montón de casos así. Hay animales que resultan más... También, ¿no? ¿Cómo? Medicamentos, a lo mejor. Sí, medicamentos. Paracetamol, por ejemplo, ibuprofeno, no tienen capacidad, gatos y perros, de reconocerlo como medicamento. No tienen enzima, lo vemos mejor en digestión, no tienen enzima para poderlo digerir y metabolizar. O sea, el cuerpo lo ve aquí, ¿qué hago contigo? Lo almacena y se intoxica, porque no lo reconocen. Eso también lo vemos bien en toxicología y farmacología, el chocolate, las pasas, las nueces. ¿Las nueces también? Sí, frutos secos, los aguacates, las pipas de los aguacates. Hombre, siempre digo, estamos hablando de biología, ¿vale? No es matemática. De mucha cantidad, del peso del animal y en función de la capacidad del animal de defenderse, ¿vale? Si no, o sea, no son de cristal, o sea, que tienen defensa inmunitaria que activa. También y las papas crudas también, ¿no? Sí, las papas crudas también, sí. Pero hombre, eso es tóxico para nosotros también. Hay muchísimo, no solo estupefaciente, ¿no? Sino muchísima medicación y también, por ejemplo, medicamento de perro. Nosotros tuvimos en clínica un caso de un gato, tenía en la familia un perrito súper mayor que tomaba medicamento para el corazón, tenía un déficit a nivel del corazón. Y como la medicación tenía lactosa, pues el gato la olía. El gato era capaz de subirse a la estantería, abrir el bote bien sellado y una vez se comió el bote entero y llegó así a la clínica. 2 veces lo hizo, 2 veces. Y las 2 veces... ¿Se salvó? Se salvó. El pelirrojo. Entonces, claro, lo que les dije, todo lo que llega a ese nivel se trata, por supuesto, y lo que se puede hacer es intentar contener el problema. De hecho, hay muchas personas que se salvan de la meningitis, pero tienen ciertos tipos de secuelas. Eso es base analítica. Sí, la analítica se hace porque la analítica te dice si hay una infección. Vale, te da algunos parámetros alterados y te dice dónde está la infección, porque ya lo veremos en hematología. Porque la radiografía no te muestra, ¿no? A menos que no haya una infección importante, por ejemplo, a nivel del tórax o a nivel abdominal, pero no te dice que una infección puede ser una inflamación o una infección.
Sin embargo, en la analítica sí, te resultan alterados los valores de la célula del sistema inmunitario, resultan alterados los parámetros específicos de cada órgano. Por ejemplo, si hubiese una infección a nivel hepática, las transaminasas estarían por los cielos. A nivel pancreático tendríamos la milasa súper alta. A nivel renal, por ejemplo, tendríamos fosfatasa, creatinina, urea libre en sangre. Entonces, más o menos, por eso se recomienda analítica, no porque nos da la gana que los clientes paguen 50 o 60 euros de más, sino que sin información tenemos que tratar a lo loco. Sí. Y cuanta más información tengamos, más específico puede ser el tratamiento, más rápido y más directo. Vale. Pues sí, vamos. Entonces, vale, el cerebelo, aquí tenemos el cerebelo y aquí la médula espinal. Entonces, el cerebro se ubica caudo ventral al cerebro. Lo vemos aquí. ¿Lo ven? Cerebro, cerebelo, bueno, eso es de humano. No es fiable esto. Entonces, ventral al cerebro. Vale, está caudalmente, pero también ventralmente. No está aquí detrás, sino aquí, en el intermedio. Entonces, caudo ventral al cerebro también tiene dos hemisferios, como el cerebro. Eso se está viendo así, lateral. Sí, una sección lateral, sí, exacto. Y aquí hay control de movimiento, coordinación y equilibrio. Vale. Después, médula espinal se encuentra caudalmente al cerebro y al cerebelo, tiene una estructura en forma de tubo, comunica el sistema nervioso central, es decir, cerebro, cerebelo y la misma médula espinal con el resto del cuerpo, está protegida dentro de la columna vertebral, son todas cosas que sabemos, ¿no? Pero no llega hasta la última vértebra caudal, ¿vale? Llega solo hasta la L2 y L3, es decir, lumbar 2, lumbar 3, entonces tiene porción cervical, porción torácica y una pequeña porción lumbar o abdominal. Y luego, desde la L2, L3, solo hay terminaciones nerviosas. Por eso un corte de cola duele, porque no hay médula espinal, pero hay terminaciones nerviosas. Y súper sensible, además. A ver. Claro, yo pensaba que llegaba hasta el final. No. Entonces, aquí, por ejemplo, esta es columna vertebral, ¿vale? El espacio que se crea entre vértebra y vértebra y que contiene la médula espinal. Hemos dicho que desde la médula espinal sale el sistema nervioso periférico, es decir, los nervios periféricos. Aquí todavía estamos, por ejemplo, en región cervical o región torácica, ¿vale? No hemos llegado a la L2, L3. Aquí salen los nervios periféricos. Aquí están los discos intervertebrales que tienen su espacio. El disco intervertebral es como si fuese una goma, ¿vale? Como... Ya lo vimos eso, ¿no? Sí, es verdad, es como los que salían en las papas, esos bichos así de gelatina, ¿no? Que salían en los paquetes de papa. Entonces, tiene que ocupar su espacio. Si no ocupa su espacio, genera un problema. ¿Cuál es el problema? Que se desplaza y sale una hernia. Exactamente. Y además, como aquí tiene que mantener su volumen entre vértebra y vértebra, si hay una protrusión de disco intervertebral a nivel de médula espinal, tenemos una interrupción parcial aquí de la médula espinal, antes que todo. Entonces aquí ya la información no puede fluir tranquilamente. Es como si se metiera, ¿no? Claro. Entonces, si la información no puede fluir tranquilamente, vamos a ver un animal que o, por ejemplo, tiene paraplegia, o que intenta caminar y luego se agacha, tiene debilidad o no tiene buena coordinación. Como ¿vale? el perrito este. Por ejemplo. O también que tenga incontinencia anal, incontinencia urinaria, podría. O sea, que se me haga así. A lo mejor no siempre, en función de cuánto sea importante la hernia, no siempre, sino a veces. ¿Vale?
Y aquí, como ven, las vértebras resultan más unidas que lo normal, entonces empieza a haber fricción. Si hay fricción, hay desgaste del hueso y hay dolor, porque si hay desgaste del hueso, hay microfractura y hay fragmentos óseos que se quedan por ahí y provocan una inflamación. Entonces, normalmente una hernia, aparte de que vemos el animal, pero claro, podría ser un accidente en la calle, por ejemplo, pero normalmente una hernia se hace una radiografía y luego ya en función del tipo de hernia se intenta operar. Eso se hace en traumatología, ¿vale? No se hace en todas las clínicas. A ver, esta protrusión podría ser completa. Si fuese completa, hay una interrupción completa, total, entre la porción más craneal y la porción más caudal de la médula espinal. Si se llegara a ver ese tipo de interrupción, todo lo que queda caudalmente se muere. Y ya no se puede recuperar ni con cirugía. Porque se pierde la articulación. Entonces, si esa interrupción se origina a nivel cervical, el animal se queda tetrapléjico completamente. Tetra todo. Claro, todo, sí, con los 4 miembros. ¿Y qué sería? Hombre, en ese caso, ¿hay que eutanasiar? ¿No hay que eutanasiar el animal? Hay que mirar, vamos a sentarnos y miramos. Porque claro, es un animal que es completamente tetrapléjico, o sea, que el animal no va a querer ni siquiera sobrevivir, pero está comiendo, porque esa parte funciona. Pero que depende de ti también. Sí. Entonces, pero un animal, por ejemplo, que quede parapléjico de los miembros posteriores, eso se le pone una sillita. claro, se puede poner una silla de ruedas, se puede intentar, con estas bragas, ¿no? De sujeción, y se puede igualmente sacar a la calle. A veces hay incontinencia, pero a veces no. Incontinencia puede ser por relajación constante, entonces pues el animal por rebosamiento de intestino y vejiga se defeca y orina por todas partes sin darse cuenta, pero a veces hay una contracción constante, entonces en este caso no puede ni orinar ni defecar, sino tenemos que estimularlo nosotros. Hay varias situaciones, ¿vale?, que se pueden presentar, entonces en función de lo que hay adelante pues se establece un plan y un protocolo y unos costes también. Vale. A ver, aquí. Bueno, estamos la acabamos. Sí, vamos a dejarlo así, quedan solo 2 diapositivas, pero la próxima semana miramos la última diapositiva, hacemos un repaso de todo y empezamos ya con la anatomía visceral. ¿Les parece? Me pasa uno, no, porque ya no esté ahí diciendo cuál es la